I had two. Bitcoin. You blew all your money on Bitcoin. not just any. Bitcoin. These things have got value. Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Ann y para quienes no me conocen soy un artista en internet que ha estado haciendo comisiones, dibujos por encargo mes a mes durante todo el año 2020. En este video voy a hablar de cómo generé más de $2000 en un solo año y cuáles son aquellos secretos, consejos y experiencias personales que quizás desconocían de este campo que son las comisiones y quizás puedan aplicar estos nuevos conocimientos al finalizar este video. Así que comencemos. Primero, ¿qué es una comisión para el que no esté enterado? Una comisión es lo que acabo de decir, es un dibujo por encargo. Un cliente está interesado en encargarle a un artista para que ilustre algo. Probablemente ustedes dirán, ok, yo soy un artista y quiero comenzar con esto, porque siempre es interesante esto de ganar plata a partir de dibujar. Suena sencillo, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. La primera de todas es conocer tu nivel, el saber hasta dónde llega tu estilo, qué es lo que puedes y no puedes dibujar. Así que una vez que son completamente honestos con ustedes, de decir, ok, ¿cuánto realmente vale mi arte? O más que nunca, ¿cuánto la gente estaría dispuesta a pagar por mi arte, el tener ilustrado algo a mi estilo? Es cuando se comienza a armar la tabla de comisiones. La tabla de comisiones es tu tarjeta de presentación como artista en esto de las comisiones. Es aquella cosa que el cliente verá a primera vista y va a determinar al instante si te va a encargar o no. Así que es muy importante que dé una buena impresión, que sea sencillo, que sea comprensible a la vista, de seguridad, que dé confianza, el saber que si te encargan a vos no pasará nada malo. Les prometo que próximamente haré un video de cómo armar una tabla de comisiones sencilla y bonita que funcione. Así que para no dejarlos cortos, yo les muestro acá mi tabla de comisiones y les doy todo el derecho a que se inspiren de este formato. Explicando un poco rápido, yo simplemente ofrezco 3 estilos, niveles de artes distintos, uno con un menor precio y uno un mayor precio en función del tiempo que le llego a invertir. Es decir, el primer nivel, el primer tier es simplemente el dibujo con los colores base, que no me lleva mucho tiempo más allá de poner los colores, ¿me explico? Luego tenemos el nivel intermedio, un precio bastante normal, en donde le pongo simplemente una primera capa de sombra, y ya luego tenemos el precio más caro o el nivel más alto, en donde se le pone todo lo que mi estilo puede llegar a ofrecer. ¿Y a qué quiero ir con todo esto? De que yo, como simplemente ofrezco 3 estilos distintos, el cliente sabe que solo tiene 3 opciones, que luego obviamente varían en función de que si quieres retratar un personaje, ¿qué pasa si el personaje quiero que sea solo de cara o quiero que sea medio cuerpo, quiero que sea cuerpo completo? El tema de las tablas de comisiones es que como hay distintas variables, sobre todo hablando de personajes y hasta dónde se retrata un personaje, al mismo tiempo sobrecargar al cliente con muchos estilos de estas distintas variables puede llegar a saturar y realmente no se le retendrá toda la información. Así que yo les recomendaría que ofrezcan no pocas opciones, sino opciones concisas y que la gente esté interesada o lo que estén buscando. Pongan precios para, qué sé yo, hacer icons, precios para hacer ilustraciones de OC, precios para hacer ships, pueden hacer ofertas también, que eso al mismo tiempo el cliente le puede llamar mucho más la atención. Pueden ponerse creativos con esto de armar la tabla de comisiones, porque lo que digo, la tabla de comisiones es tu tarjeta de presentación y demuestra bastante tu personalidad o la forma en la que eres como artista que va a ofrecer un servicio a cambio de dinero, como puede ser una ilustración. Así que haré un video más en detalle acerca de las tablas de comisiones próximamente, pero pasemos al siguiente aspecto de las comisiones, como puede ser el darte a conocer, conseguir clientes. ¿Cómo yo me doy a conocer para que la gente me encargue? Muchos piensan que esto se da muy fácil cuando tienes más de 10.000 seguidores o tienes una cantidad bastante vasta de gente que le interesa tu arte y cómo eres como artista. Pero claro, ¿qué pasa? Como la gente como yo, que el año pasado tenía menos de 500 seguidores, por ejemplo. Yo les digo que con este método, no importa si tienes 5 seguidores o tienes más de 10.000 seguidores, este método funciona igual, que es meterse a grupos de Facebook, buscar palabras claves en Twitter, poner hashtags específicos en Instagram. Este método yo lo hablo más en detalle en este video de cómo conseguir clientes que hice hace ya unos meses, y también les recomendaría que vayan a ver esa lista de reproducción en donde hablo distintos aspectos de comisiones. Una vez que terminen este video y sienten que me he quedado corta en algo, es porque probablemente yo ya lo desarrollé en otro video. Pero claro, cómo conseguir clientes, por ejemplo en Facebook, es meterse a grupos, comunidades de Facebook, y una vez que ya sigues a bastantes grupos, luego te vas al muro, refrescas la página y no habrá ni un segundo en donde publicación tras publicación no haya una persona buscando una comisión. En el mundo somos millones de personas y aunque tú pienses que no hay ninguna persona en el mundo que estaría dispuesto a pagar dinero real por una ilustración, es internet y es el
mundo tú no sabes lo que le puede surgir a la otra persona para encargar, así que yo les digo, durante el 2020 no hubo ni un solo día donde no apareciese una persona que no quisiera un dibujo o que no podía dibujar y por eso va a encargar. Así que no crean que no hay clientes, siempre los hay. Lo mismo con Twitter, si ustedes se ponen a Twitter y ponen palabras clave como artistas, comisiones, buscando artistas para encargar comisiones, también lo pueden poner en inglés para que haya más rango. A cada segundo y a cada hora, Twitter se encargará de mostrarte aquella publicación en donde una persona ha publicado algo con esas palabras claves. Y vuelvo a repetirlo, personas hay millones y personas siempre tienen algo que encargar. Y finalmente en Instagram, no he recibido muchos encargos de Instagram, pero sí les aseguro que si ponen en sus publicaciones hashtags bastante específicos de comisiones, les pueden llegar a surgir clientes. Y no estoy hablando de que pongan hashtag comisiones abiertas, por ejemplo, porque es un hashtag que lo usan muchas personas. Yo estoy hablando de hashtags más específicos, que pongan comisiones de Dungeons and Dragons, en donde tú estás apuntando al nicho de la gente que está interesada en Dungeons and Dragons. O por ejemplo, comisiones Pokémon, estás apuntando a toda la comunidad que le interese Pokémon o encargar algún dibujito de Pokémon. Ya lo dejaré ahí, vuelvo a repetir, vayan a ver el otro video donde explico más en específico cómo llamar mucho más la atención de estos clientes. Ahora, habiendo ya hecho todo lo mencionado anteriormente, ¿qué pasa cuando nos aparece un cliente? ¿Cómo hacemos para interactuar con él, convencerles de que somos la mejor opción con la que él puede llegar a tener para trabajar? Algunos lo verán como una simple charla cliente-vendedor, pero para mí es todo un arte el interactuar con clientes, hablar con él, el comunicarse con él para saber qué es lo que está interesado en cargar el cliente, qué es lo que no está interesado, cuánto está dispuesto a pagar, cuánto no está dispuesto a pagar. Para mí es muy importante cómo se dan estos pasos hasta conciliar un acuerdo entre el cliente y el artista, porque al final del día es eso, es una comunicación que va a determinar todo el proceso de lo que es una comisión, una ilustración por encargo. Así que, al menos en lo personal, el simple hecho de hablar un poco más amigable con el cliente ha determinado muchísimo en si estos clientes me han dado propina al final o no. Es impresionante el poder que se puede hacer simplemente hablando. Y claro, esto también es muy importante porque al menos mi forma de trabajar es primero saber qué es lo que quiere encargar el cliente y al final de toda la charla determinar un precio en el que ambos estemos de acuerdo. Así que claro, una vez que determinamos el precio y ya está pagado, ahora comienza la magia, ahora comienza el proceso de dibujo, el proceso de ilustrar lo que el cliente me ha encargado. Yo esto lo divido en 3-4 fases muy sencillas, que es primero hacer el boceto en función de todo lo que se ha comentado ya antes. Y si el cliente me da el aprobado en esa fase, se procede a la siguiente. Y esto es muy importante, al menos lo que yo aprendí. Por favor, asegúrense de que el cliente está satisfecho con la respectiva fase en la que se está trabajando. Yo, al menos en mis términos y condiciones, tengo bien aclarado de que una vez que se da el aprobado en una fase de la ilustración, ya sea en el boceto, ya sea en el line art, ya sea en los colores bases, una vez que se da el aprobado en esa fase, yo no vuelvo atrás. Yo no me voy a molestar en volver hacia atrás y cambiar algo que me va a llevar mucho más tiempo, y que esto, por ejemplo, se podría haber evitado muy simplemente si el cliente se hubiese tomado un poco más la molestia de ver en más en detalle si es que realmente le satisfacía en ese momento la ilustración, porque Dios mío, cómo odié cuando no tenía esa condición, porque cuando ya estaba a punto de terminar el dibujo no me faltaba el cliente que dijera, bueno, ¿sabes qué? Hoy me desperté y tengo ganas de que le agregues este accesorio, o ¿sabes qué? Ahora que lo veo más de cerca, lo veo un poco deforme, ¿podrías cambiar la pose? Y obviamente eso va a ser una pérdida tremenda de tiempo como vos como artista, porque también quieres hacer otras comisiones, no quieres estancarte en una comisión simplemente por un capricho de un cliente. Así que les recomiendo muchísimo de que vayan trabajando a la par con el cliente, de que en todo momento estés satisfecho con el dibujo. Así que muy importante esa condición de que una vez que se dé el aprobado en una determinada fase del dibujo, no hay vuelta atrás. Y claro, todo esto que he mencionado es solo una condición en mis términos y condiciones de mis comisiones, y yo les digo que antes de que se metan a todo esto de las comisiones, fíjense bien en sus términos y condiciones, cubran todo lo posible para que en el caso de que se dé el peor de los escenarios, ustedes tengan las espaldas cubiertas con sus términos y condiciones. Y por eso les doy total derecho, si quieren, de copiarme estos términos y condiciones, y tampoco tiene nada de malo que se fijen en los términos y condiciones de demás artistas que ya están experimentados y ya han hecho otras comisiones, y si tienen esos términos y condiciones redactadas de tal forma es porque les funciona, así que no tengan miedo de quizás tomar de un lado, tomar del otro, porque al final es
su forma de trabajar y claro, lo que me funciona a mí no les puede funcionar a ustedes. Al final del día es su tabla de comisiones y es la forma en la que ustedes deciden trabajar, ¿bien? Quizás con todo esto de los términos y condiciones estoy haciendo quedar mal un poco a la gente de internet o a la gente que busca encargar comisiones, porque estoy diciendo, no, mira que todos se van a quejar, no, mira que todos piden 100 cambios a la vez, y realmente no. He tenido solo 3 o 4 malos clientes, lo que digo, son menos de 5 en todo lo que llevé del 2020, y todas las demás comisiones, que han sido demasiadas, todos han sido espectaculares. Me han tratado mejor, me han tratado muy bien y me han tratado bien, ¿me explico? Pero en la mayoría de ellas el proceso ha sido bastante satisfactorio, tanto para el cliente como para mí, así que sí les animo a que intenten esto de las comisiones. Ustedes también, gente de internet, no sé, algunos son artistas quizás, que pueden dar sus propios consejos que crean que yo no he mencionado y que son vitales, porque lo que digo, yo tengo una forma de trabajar y quizás la forma de trabajar para otra persona le es más eficaz que la que yo estoy contando. Y no quiero terminar este video sin contar un aspecto importante y mi consejo más personal a todos ustedes si comienzan con esto de las comisiones y les empieza a ir bien, empiezan a tener muchos clientes, les empiezan a encargar, viene uno tras otro, día tras día, semana tras semana. Gente, por favor pónganse un límite, sepan hasta dónde pueden dar ustedes. No somos máquinas, no podemos estar constantemente haciendo arte, y eso es algo que durante más de 6 meses no había tomado en cuenta. Estuve durante medio año aceptando comisiones sin parar, estaba aceptando alrededor de 10 comisiones al final del mes. Claro, eso en lo personal significa hacer una ilustración completa de principio a fin en menos de 3 días. Durante todo el mes siguiente, y así hasta que terminaba el año. Y durante todo el año tuve más de una vez que me agarró Arblock, me agarró algo peor que el Arblock, que fue un burnout, donde es un estado peor que el Arblock, ya que no es que no disfrutas del proceso de dibujar, sino que no tienes ganas de siquiera dibujar. Pero yo seguía. Una vez que superé esto del burnout, ¿qué pasó? Me enfermé, se me bajaron las defensas, porque como soy una persona sedentaria que no hace otra cosa que no sea dibujar, se me terminaron bajando las defensas en mi dedo y terminé contrayendo una verruga que luego tuve que tratarla con ácido y terminé perdiendo un dedo. Es una historia un poco larga, luego puedo dar más detalles en otro video, pero claro, al no tener precauciones de que soy una persona mortal que tiene que tener sus cuidados, tiene que tener sus descansos, en especial cuando estamos hablando de trabajo, puede tener consecuencias que ustedes no pueden proyectar tan a futuro, como puede ser el aceptar comisiones todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante todo un año entero. Así que por eso, al mismo tiempo van a ver que muchos artistas que se dedican a esto de las comisiones aceptan una determinada cantidad durante un mes, porque claro, si una vez que te excedes de ese parámetro que te has impuesto, quizás ese primer mes no lo sientes, pero el siguiente mes se va a sentir esa sobrecompensación de aceptar tantos encargos. Así que cuídense. Les recomiendo también mucho, si son artistas o si llevan una vida muy sedentaria, que no les hace daño, que hagan un deporte o que simplemente estiren antes de irse a dormir, antes de ponerse a hacer algo que les va a llevar mucho tiempo estar sentados. Su cuerpo y en especial su espalda se los va a agradecer, así que por favor no se sobresaturen de comisiones. Clientes siempre van a ver todo el tiempo y no porque se tomen un descanso un día significa que no los volverán a encargar. Y bueno, esta sería la conclusión de mi experiencia con las comisiones de comienzo hasta fin del año del 2020. Quién sabe, a lo mejor el siguiente año puedo hacer una continuación de lo que aprendí en este año 2021. Si las analytics de YouTube me muestran que están realmente interesados en este tipo de contenido, como pueden ser las comisiones o campos, aspectos relacionados con esto, por favor, demostrándolo con un like o con un comentario, compartiéndoselo a alguien, me ayudan más que suficiente con que yo siga creando contenido y que este canal siga adelante, porque Dios mío, he tenido mis bajadas de ánimo con este canal. Si has llegado hasta la parte final de este video, nos vemos el siguiente viernes con otro video y adiós.